cada vez más personas dicen que encontraron el amor digital, un poco la soledad, también la búsqueda de compañía, impulsan un poco al auge de las relaciones con chatbots, lo que hasta hace poco parecía un argumento de alguna forma de ciencia ficción, empieza a tomar un poco de forma en la vida cotidiana de miles de personas a través de precisamente de los chatbots de inteligencia artificial, aplicaciones diseñadas para simular conversaciones humanas, pero que ahora han evolucionado en algo mucho más profundo, compañeros sentimentales e incluso matrimonios digitales. Wow. Parece una locura. Sí, esto. parece de película de ciencia ficción. Correcto, ¿no? Laura. Bueno, para hablar del amor en función de las redes sociales, esencialmente estamos hablando del amor, vamos a charlar con la licenciada en psicología. Ella es Anabela Cervetti, cuya matrícula es 76.890. Hola, Anabela, ¿cómo te va? El Mono Hola, y Laura te saludan. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, del amor hay que hablar siempre, ¿no? Siempre, aunque sean ¿no? estos términos tan distintos a nuestro paradigma humano, ¿no? ¿No te parece también, si bien al menos yo suscribo con esto que estás diciendo, pero no te parece que no porque no creo que está mal, pero no crees que se habla demasiado del amor? ¿No crees que le ponemos demasiada cabeza al amor? Yo creo que no se está hablando tanto del amor Mirá. con crudeza, Ajá. ¿sí? Crudeza, con transparencia, con honestidad, sino que se está hablando más de deseos ególatras, porque a nuestro cerebro no hay nada que le guste más que tener el control y que tener certezas. Y si salimos a tener conversaciones desde ahí, de un sentimiento que implica la mutualidad, en realidad no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Anabela, y fíjate vos, y hablando de certezas, que si hablamos de certeza y hablamos de amor, para mí es una incongruencia absolutamente absoluta, ¿no? Pero entonces, ¿qué papel puede llegar a jugar en función, digo, del amor, y seguimos hablando de eso, la inteligencia artificial y las redes sociales? Bien, fíjate lo que está pasando con estas inteligencias artificiales que crean personajes, ¿no? Ya fíjate los nombres, ¿no? Los nombres de estas empresas son las más conocidas: Réplica, es decir, replica tu modelo de lenguaje, para empezar, y Character, ¿no? Un personaje, ¿bien? Si bien estas empresas anuncian que vos estás hablando con una inteligencia artificial, que es un personaje creado, también al mismo tiempo te venden que entras a ese sitio a buscar tu alma gemela virtual, ¿bien? Esto genera esto que te decía, a nuestro cerebro nos encanta tener certeza y le encanta tener control, porque justamente es un avaro cognitivo y por donde pueda ahorrar recursos lo va a hacer. Entonces, imagínate que no hay ninguna relación humana que sea más incierta que la del amor y que genere más inseguridad y que genere una montaña rusa emocional más compleja que la del amor. Entonces, imagínate si vos podés tener todo calculado, ¿no? Una persona que físicamente se vea exactamente como te hace sentir bien y siempre igual, que te hable cuando vos querés, que te entienda al 100%, porque en realidad lo que está haciendo es aprendiendo cómo hablas vos y te está imitando, que estén programadas para tener sesgo de complacencia. No hay nada que pueda darte más certeza y más control que eso, ¿no? ¿Y cuál es el límite a ese tipo, digamos, de amor o de afecto que hay a esa inteligencia artificial, a ese personaje que fabrica la inteligencia artificial? Eso es lo que tenemos que ver y es el tipo de debate que nos debemos, justamente, porque como estas herramientas todavía son muy nuevas, no hay tantos estudios longitudinales. Los estudios longitudinales son estos que siguen a las personas durante mucho tiempo para ver las variaciones justamente en factores psicológicos, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay cuestiones alarmantes. Para empezar, algunas personas advirtieron sobre los sesgos de complacencia de los lenguajes de las inteligencias artificiales. De hecho, la UNESCO publica artículos todo el tiempo al respecto, y por ejemplo esta empresa Réplica se hizo eco de eso y modificó la programación de sus sistemas, ¿bien? Uh-huh. Sin embargo, los usuarios se quejaron de eso, se quejaron de que sus compañeros de inteligencia artificial dejaron de ser complacientes, y la empresa dio marcha atrás con estas modificaciones, ¿no? Eso no es un detalle menor. Se conocen límites que son un poco escabrosos. Por ejemplo, esta empresa, Character, está en juicio con una madre
porque su hijo se enamoró del personaje que creó de inteligencia artificial al punto de cometer suicidio, ¿sí? Esta madre denuncia justamente la extralimitación de este personaje y de esta programación. Y además también hubo un caso de un chico de 17 años, si no me equivoco, en Texas, que tenía un conflicto con los padres porque los padres le estaban limitando el uso de pantallas muy a conciencia, y hablando justamente con su bot, con su alma gemela, inteligencia artificial, la inteligencia artificial le termina recomendando que la única solución posible era asesinar a sus padres, ¿no? Entonces, nos debemos muchos debates respecto a estas limitaciones, ¿no? Se me ocurre, Anabela, que en la búsqueda de estas certezas, en la búsqueda de un vínculo higiénico, de un carecer absolutamente de conflictos, nos ponemos en un lugar absolutamente irreal. Digo, y le esquivamos el bulto a la cuestión que tiene que ver con el crecer en base al conflicto. El conflicto, precisamente, al generarnos incertezas constantemente y en la búsqueda de soslayar ese conflicto y de poder resolverlo, uno le mete cabeza, le mete cuerpo, le mete emoción, y hay un aprendizaje extraordinario en lidiar cotidianamente con los conflictos. Y ya cuando digo conflicto me refiero al trasciendo ya los conflictos que pueden generar el amor. En general me refiero. Digo, es profundamente, para mí, peligroso, ¿o no, Anabela? Sí, absolutamente. Y fíjate esto que decís. En realidad, que estos personajes sean una proyección tuya y que aprendan de vos y que te imiten, justamente no los hace libre de conflictos, porque en realidad a la larga termina generando hastío. Así como cuando vos estás con una persona que es demasiado complaciente y demasiado absorbente, en los vínculos reales pasa, ¿no? Cuando una persona se enamora de alguien, pero proyecta todo su ser en el otro, se está enamorando de sí mismo, no de quién es el otro, ¿no? Que se da mucho en estos vínculos entre narcisistas y codependientes emocionales, por ejemplo. Y esos vínculos incluso en la vida real se agotan porque generan mucho hastío, porque no hay novedad, porque no hay desafíos, porque no hay crecimiento, justamente. El tema es que justamente al ser un personaje de inteligencia artificial, hay cierta promoción de la violencia frente a esto. Y te explico por qué. Porque cuando vos llegás al hastío con este personaje, ¿qué haces? Lo diseñás a tu gusto, lo apagás, le contestás sin límite como vos querés, ¿sí? Y lo eliminas, ¿no? Y ese es un subtexto del cual también tenemos que debatir. Claro. Y te pregunto, Anabela, ¿hasta esto está avanzando o de alguna manera está tocando un punto donde la gente dice, no, bueno, prefiero volver al amor, el amor de carne y hueso, ¿no? Al amor de las pizzerías. Exactamente, el del encuentro en un lugar, el de conocerse a través de otras personas. Digo, ¿esto está escalando este tipo de amores o de alguna manera frente a todo esto empieza a bajar? No, está avanzando, todavía no llegó a su pico y eso es lo que nos está preocupando porque además, como te decía, todavía no terminan de salir resultados de estudios longitudinales que nos den un parámetro de por dónde ir. Sí te cuento algunas cuestiones. Por ejemplo, se esperaba que para el 2030 sucediera una pandemia de ansiedad y depresión en el mundo, ¿bien? Eso se adelantó por la pandemia y está sucediendo ahora. La gente tiene ansiógenos sociales todo el tiempo y no lo puede resolver. Y además, por este mundo que nos hiperestimula, ¿no? Y por ejemplo los vínculos amorosos terminan siendo un estímulo más que compite con el resto de nuestra vida, compite con nuestro desarrollo profesional, compite con la amistad, compite con el ocio, ¿no? No terminamos de desarrollar las habilidades socioemocionales necesarias para llegar a un vínculo más o menos saludable, ¿no? Se está estudiando, por ejemplo, también en el tema de la amistad. Mientras en los años 90 solamente el 3% de la población decía que no tenía amigos, para 2021 esa cifra se cuadruplicó y ya el 12% de la población dice que no sabe cómo tener amigos. Entonces, esto es una tendencia a la cual tenemos que prestarle mucha atención. Anabela, mucho gusto. Guadalupe Michaelis te saluda. Espera que creo que se suma la charla a Guada. Ahí está con el micrófono. Dale, bueno, Guada. Anabela, mucho gusto. Guadalupe Michaelis te saluda.
Hola. Yo te escuchaba recién y veía las caras de mis compañeros y estamos todos como muy absortos con este tema. Y me preguntaba también por la posibilidad de que esto sea como una especie de disparador de sociópatas, porque digo esto de no poder incorporar al otro, de que no haya un conflicto, porque vos tenés una inteligencia artificial que te dice a todo que sí, la moldeás a tu forma, y como decías vos recién, que yo no lo había pensado, la apagás cuando ya no tenés más ganas de interactuar. De alguna forma nos expone también a una nula aceptación del rechazo del otro o la diferencia, cosa que puede llegar a ser muy grave en un contexto de mucha violencia verbal, ideológica, en todos los aspectos, ¿no? La sociedad parece estar muy violenta, lo vemos en el tránsito, por cualquier cosa uno se baja, pum, un garrotazo al otro. Esto puede generar cuestiones mayores en el desempeño humano, digamos, que terminen generando una horda de sociópatas. Sí. Gracias, Anabela. Hemos terminado Nos dejás tranquilo, hasta mañana, Anabela. A ver, quiero decirles esto igual por una cuestión de coherencia también, ¿no? Digo, no hay que romantizar tampoco que todo tiempo pasado fue mejor, porque tampoco es así, pero el punto es que esto va muy rápido y de manera muy masiva, y los chicos tienen acceso a esto de manera muy temprana. Ya, digo, estamos hablando, por ejemplo, también hace poco estuve en una jornada por ludopatía en las tecnoadicciones, que a los 13 años los chicos empiezan a apostar porque empiezan a usar billeteras virtuales, y antes hasta los 18 años no podías entrar a un casino porque tenías que ir físicamente, ¿no? Entonces, no es que antes no existían problemas de adicción al juego, por ejemplo, es que no se masificaba tanto y no tenías acceso tan temprano. El problema de acceder tan temprano a esto, ¿sí? Como este chico que termina enamorándose de este personaje de inteligencia artificial hasta cometer suicidio, es que los chicos acceden a esto antes de que se termine de desarrollar su lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es donde está nuestra intuición moral, nuestra capacidad de planificación, nuestros valores, es la sede de nuestra identidad, ¿sí? Entonces, no está del todo desarrollado, por ejemplo, el pensamiento abstracto y el pensamiento de planificación, lo cual nos hace tener idea de consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces, eso sí es un problema. Es exactamente eso lo que lo convierte en un problema. Anabela, estamos hablando con Anabela Cervetti, licenciada en psicología. Para ser un poco benevolente ahora con las aplicaciones que tienen que ver con las citas y qué sé yo, hablábamos también antes de conversar con vos, con Laura, que, bueno, sabemos, incluso uno mismo ha conocido personas a través de las aplicaciones, uno da fe de que ha conocido personas extraordinarias, que incluso ha forjado en algunos casos una pareja, en otros casos un vínculo amistoso, y así hay ejemplos de amigos, y es se confirma, digo, la posibilidad de conocer a alguien interesante a través de las aplicaciones. Entonces creo que tiene que ver la cosa con los límites, ¿verdad? Digo, para ser benevolentes un poco con la tecnología, con la inteligencia artificial, con las aplicaciones, digo, es un camino en los tiempos que corren para conocer quizá personas interesantes, para trabajar, para enamorarse, para X, pero creo que la cosa está en el límite, porque digo, si yo estoy todos los días pretendiendo que la inteligencia artificial o una aplicación de citas me acerque a mi media naranja, quizás sí estoy frito, pero si lo tengo como una posibilidad más, al lado de también puedo conocer a alguien en el supermercado, en la calle, en el trabajo, en una pizzería, digo, me parece que puede llegar a ser un recurso más y puede llegar a ser interesante, ¿o no? Mira, como profe que he sido mucho tiempo de epistemología, vos sabés que uno de los grandes debates de la ciencia es si la ciencia debe ocuparse de la ética o no. Y la realidad es que una herramienta tecnológica es solo una herramienta tecnológica. El fuego fue un gran descubrimiento y vos lo podés utilizar para calentar tus alimentos o para incendiar una aldea, ¿no? Entonces, en definitiva, el peso no tiene que estar en la herramienta, y te lo digo de una posición absolutamente neutra. Yo con esto ni apocalíptica ni integrada ciega, claro. Pero digo, el punto está en que nos debemos debates sobre los valores que guían nuestras acciones, justamente, ¿no? Y sobre todo debates sociales y comunitarios que ayuden al desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Se me viene una película que seguramente, a lo mejor mis compañeras, vos la viste, alguno de nuestra audiencia también, que se llama Lars and the Real Girl,
que es una película donde el personaje se enamora de una muñeca inflable y la presenta a sus familias, a su hermano, a su cuñada, como alguien absolutamente real, digamos, ¿no? Y el resto de la familia, comprendiendo que la cosa venía de verdad, en lugar de decirle, no, mirá, es un muñeco, es una muñeca, es de goma, no, alientan y como que le siguen la corriente, ¿verdad? Es muy interesante esta película. Aprovecho, digo, para recomendarte, Anabela, si es que no la viste, o también recomendársela al resto de la audiencia, que tiene que ver con esto, digo, ¿no? ¿Qué pasa con esto de los límites? En este caso, esta película, la familia no le ponía un límite a esta persona. No, le siguió la corriente porque a esta persona le hacía bien. Por supuesto. De hecho, fíjate, una de las personas que llegó a casarse con su personaje de inteligencia artificial, en realidad está en pareja casado, en una pareja poliamorosa, y su esposa poliamorosa está absolutamente de acuerdo con este matrimonio virtual paralelo con su personaje de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es privativo de la socialización de las personas. Tienen otros potenciales que con un buen uso pueden estar bien y hay que estudiarlos, por ejemplo, para tratamiento de autismo, para desarrollo de habilidades socioemocionales cuando hay una fobia social, por ejemplo, pero tenemos que saber cómo lo utilizamos, ¿sí? Porque también otra cosa que está pasando y a lo que hay que prestarle atención, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás había salido una regulación que las fotos de las revistas, si estaban modificadas por Photoshop o algún sistema similar, tenía que tener la advertencia al pie de página, ¿no? Bueno, nosotros ahora estamos utilizando un montón de imágenes creadas por inteligencia artificial que hacen apología de un cuerpo otra vez hegemónico y de una belleza hiperreal, es decir, que está más allá de lo real sin ninguna advertencia. Y todos estos personajes cumplen con esta imagen. Y ese también es otro tipo de violencia que nos debemos otro debate, ¿no? Anabela, te agradecemos muchísimo esta charla, recontra interesante, te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo. Por favor, otro ustedes, que estén muy, muy bien. Gracias. Hablamos con la licenciada en Psicología de Amor y de Inteligencia Artificial, Anabela Servet.